Nos encontramos con Amaru Paucarmaita. Él es un joven que durante muchos años en su vida ha intentado acercarse más y más a nuestra cultura andina con la intención de descubrir estos mensajes que han llegado hasta nosotros desde nuestros ancestros en maneras bastante misteriosas, bastante particulares. Una manera de entender las diferencias que hay entre Occidente y el mundo andino es quizás esta. Cuando uno es criado en la forma occidental, confiando quizás ciegamente en la ciencia o teniendo solamente referentes occidentales, quizás es muy difícil entender cómo para el mundo andino la Pachamama es un ser vivo, cómo se puede hablar con el viento, cómo cada dirección cardinal, por decirlo así, tiene un significado, tiene una energía, cómo realmente somos una sola persona. En ese sentido, querido Amaru, quisiera que nos cuentes un poco más sobre tu experiencia. Mm, por muchos años conozco tu trabajo y esta intención de encontrarle un sentido práctico a todo este discernimiento, filosofía, cosmovisión andina, sobre la cual se ha teorizado mucho, cómo con todas esas palabras podemos construir realmente una vida en armonía y en equilibrio con nuestra madre tierra, que creo que al fin y al cabo eso es la cultura andina. No sé si simplemente quisiera escuchar hablar a tu corazón y que les puedas dejar a los muchachos del taller, puedas contagiarles esa pasión maravillosa que tienes por nuestra historia, por nuestros ancestros y por nuestra cultura andina, que al final creo que tanto para ti como para mí han significado sanación, ha significado encontrar una energía que vibra más sanamente con nosotros. Así que te escuchamos. Muchas gracias por colaborar con Chiyuchu TXT. Ayimpunchao Huacay Jorgicha, Ayimpunchao Huacapanaicuna, muchas gracias por la invitación para colaborar con este hermoso taller. Y, y bueno, me parece que el tema que vamos a tratar hoy está más acertado que nunca en el sentido de que debido a todas las circunstancias que estamos viviendo, hay mucha gente que probablemente no le encuentre un sentido, que no le encuentre un orden a los diversos acontecimientos que estamos pasando, ¿no? Con esta inestabilidad que vivimos a nivel de comunidad y seguramente también a nivel individual. Entonces, en lo primero en lo que me gustaría incidir es justamente el hecho de que en la lógica, para comprender la lógica andina, tenemos que primero comprender o entender el vínculo entre el hombre, el runa, y el espacio abierto, es decir, el espacio que este hombre, este runa, vive, ¿no? Sabemos de que nuestros antepasados, los incas y todas aquellas etnias que estuvieron inclusive antes de los incas, estaban mucho más en contacto con la naturaleza, ¿no? Entonces existía un vínculo mucho más fuerte entre el hombre y su espacio abierto. Hoy en día estos espacios se han visto reducidos a las grandes urbes y ciudades, ¿no? En las cuales vivimos, pero sin embargo creo que siempre es importante entender el vínculo que existe entre nosotros como runas, como hombres, y el espacio que nos rodea. Y este espacio, en primer lugar, no solo se puede tratar un espacio físico, sino inclusive de espacios afectivos o emocionales, ¿no? Que tenemos nuestros propios medios sociales, ¿no? Hay muchos tipos de espacios entre los cuales gravitamos, creo, todos los días. Entonces, hay muchos estudios. Yo particularmente estudio este vínculo o intento estudiar este vínculo entre el hombre y el espacio abierto a través de la antropología, y desde esta ciencia social hay muchas investigaciones, ¿no? Muchas perspectivas teóricas que hablan sobre esa relación.
en general, estos estudios occidentales tratan el tema desde una perspectiva objetivista absoluta, es decir, tienen un afán científico de encasillar los hechos de una determinada colectividad, o sea, de un determinado pueblo, etnia, en conceptos predeterminados por la academia. Por ejemplo, conceptos como ritual, deidad, creencia, simbolismo, naturaleza, folclore. Tú si vas al campo, por ejemplo, eh, si vas al campo y le preguntas a cualquier runa que es de la misma chakra y le dices, esto que tú haces es ritual, esto que tú haces es deidad, creencia, es simbolismo. Él va a decir, ¿qué es simbolismo? No, o sea, ellos no entienden esta lógica, estos conceptos en los cuales la ciencia occidental tiene el afán de encasillar, ¿no? A través de sus estudios. Entonces, justamente buscando nuevas formas a través de las cuales podamos entender a estas sociedades sobre todo del sur, sociedades latinoamericanas. Hay varios estudios propios de acá de América del Sur, por ejemplo. Me gustaría citar un par, ¿no? Que a mí particularmente me han llenado, al menos desde este punto de vista académico, ¿no? Por ejemplo, Viveiros de Castro, que es un antropólogo brasileño que estudia sociedades amazónicas. De acuerdo a este estudio, afirma de que la lógica amerindia, sigue un proceso inverso a esta epistemología objetivista que, que es a la cual me he referido antes, ¿no? Es decir, si es que está siguiendo un proceso inverso para las sociedades amazónicas, conocer es personificar, o sea, hacer subjetivos a los objetos, ¿no? En general, los occidentales, como ya lo dije antes, están buscando objetivar, ¿no? ¿Entiendes? Estudiar todo como si fuera un objeto, pero se olvidan de que el otro en realidad es un sujeto, ¿entiendes? Entonces, esto es lo que creo que es la principal diferencia entre nosotros como sociedades del sur con las sociedades occidentales o del norte, ¿no? Nosotros buscamos más conocer al sujeto en vez de hacerlo un objeto, ¿no? Por ejemplo, la mayoría de científicos sociales objetivan estos sujetos de estudios, ¿no? Por ejemplo, para explicar a los apus, a las huacas, a la Pachamama, lo hacen con análisis que dicen que son simbólicos, folclóricos, creencias, fábulas, simbolismos, ¿no? Pero no le están otorgando el verdadero sentido que tienen para los propios actores sociales, es decir, las personas que viven esa cultura, ¿no? Y el verdadero sentido que tienen para ellos es que tanto los apus, las huacas y la Pachamama son tratados como personas, es decir, son personas. Entonces, desde este punto de vista ya hay una ruptura, ¿no? Entre entender eh, una lógica una lógica que no es nuestra, ¿no? Por ejemplo, acá hay otro estudioso al que me gustaría nombrar, que es Roy Wagner, ¿no? Es un científico social que afirma esto de la invención de la cultura, ¿no? El científico social está inventando la cultura andina en base a términos y entendimientos de su propia cultura. ¿Sí me entiendes? O sea, esto que yo te estoy diciendo que llamamos en la academia análisis simbólicos, folclore, creencia, fábulas, en realidad son términos que no explican del todo lo que realmente el actor social, el hombre andino, siente, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, creo que tenemos que entrar dentro de la propia cultura para tratar de explicarla y de, por supuesto, vivirla, ¿no? Y, Entonces, sí, dígame. no, no, continúa, por favor. Sí, entonces consideramos en los Andes, y tú lo sabes porque también has peregrinado por las montañas, has estado en contacto con la naturaleza, con nuestros rituales ancestrales, sabemos que en los Andes existe una relación de sujeto a sujeto con los apus, con la Pachamama.
ellos se consideran personas que interactúan con otras personas y llevan comportamientos similares, ¿no?, a los pobladores andinos, ¿no? Por ejemplo, los apus y las pachamama se le da de comer con el jaihuarisca, los apus y la pachamama se pueden amargar, los apus pueden bailar, pueden beber, pueden danzar. Esta característica tan esencial de nuestra relación con nuestro espacio abierto, como lo decía, con nuestras, por encasillar de algún modo, deidades, esta relación que tenemos de sujeto a sujeto, la hemos asimilado muy bien con nuestro llamado catolicismo andino, ¿no? Porque acá en el Valle del Cusco, y a lo menos en la religión católica que ha sido traída acá a Mesoamérica, nosotros los mesoamericanos, claro, tanto México, el Centroamérica y Sudamérica, le otorgamos este carácter de vida, de vivo, ¿no? El santo, a la Virgen, ¿no? El santo y la Virgen, al menos en el Valle del Cusco, que es lo que yo me he ocupado más en estudiar, el santo, la Virgen, al igual que la Pachamama y los apus, también tiene vida, también tiene que vestirse, tiene que comer, tiene que salir a pasear, tiene que, inclusive, tiene que hacérsele bailar y desfilar en sus días de fiesta, ¿no? Entonces, es algo que todavía seguimos teniendo vivo, ¿no? A través de nuestra cultura, de nuestros ritos ancestrales, como te decía. Esa relación que existe de sujeto a sujeto con los apus y la Pachamama entre el Runa, se considera que no encaja con conceptos como la naturaleza, deidad, recursos. O sea, para el Runa, la Pachamama es la Pachamama, ¿no? Pero para la persona que tiene esta concepción occidental, la Pachamama tiene otros conceptos, ¿no? Como naturaleza, inclusive deidad, recurso, ¿no? Hay también términos como sagrado, profano, símbolo, que realmente no explica, como yo le decía antes, no explica esta relación, este vínculo entre el hombre, ¿no? y su espacio abierto, ¿no? En todo caso, son para nosotros, y nuevamente lo repito, son sujetos que pueden interactuar, ¿no? Con nosotros, pueden hablar directamente con nosotros inclusive, y así es como lo describen los mismos pueblos andinos. Creo que ese es un primer punto del cual, si tienes algo que quieras ahondar, puedes hacer alguna pregunta o no sé, pero si no, podríamos pasar después a la siguiente parte. Creo que sí, pasemos a la siguiente parte. Ya, perfecto. Entonces, si es esto, como te decía, el vínculo entre el hombre y el espacio abierto ha sido algo que se ha desarrollado bastante en general en todas las sociedades, ¿no? Que empezaron, que, que empezaron viendo a su naturaleza, viendo el cielo, pero en cuando se crearon las grandes ciudades, es que ese vínculo se ha ido rompiendo poco a poco. En el caso del Valle del Cusco, sucede algo muy, muy particular, porque hasta no hace mucho, yo diría 50 años, el Valle del Cusco todavía era un valle que combinaba la ciudad con una zona agrícola, ¿no? Muy amplia. Esto siempre es en los trazos urbanos, en los modelos de urbanismo de las sociedades andinas, es algo muy importante, ¿no? Es algo muy importante el tener los campos de cultivo siempre, siempre prestos para ser usados, y ellos vivir más bien en las laderas de las montañas, ¿no? Entonces, como te decía, ¿no? Hasta no hace mucho, el Valle del Cusco todavía tenía presenta muchos campos de cultivo, ¿no? En la misma ciudad del Cusco, por ser la capital del Tahuantinsuyo, ha tenido una traza urbana muy, muy importante, ¿no? Y sobre todo muy simbólica en el sentido de que reflejaba todos estos
todos estos preceptos, estos principios, ¿no?, del hombre andino. En primer lugar, este vínculo, como lo decía, entre el hombre y su espacio abierto, ¿no? Querría, en todo caso, darles a conocer un poco, ¿no?, sobre cómo los incas, porque los incas fueron los que se ubicaron principalmente en el Valle del Cusco, en la ciudad del Cusco, distribuyeron la traza urbana de su ciudad y cómo lograron que esta ciudad se articulara como un centro no solo político, sino también religioso, y podríamos llamarlo místico y energético, ¿no? Creo que todas las personas que han venido a la ciudad del Cusco y todas las personas que vivimos acá, seamos o no seamos foráneos, sentimos de que hay una magia, ¿no? De que hay cierta energía que nos rodea siempre en esta ciudad, y no solamente lo sentimos a través de visualizar el paisaje, ¿no?, que en cualquier época, sea secas o sea la época de lluvias, es muy hermoso, ¿no? Es muy hermoso y es mágico, sino también lo sentimos, creo, y sobre todo a través de estos encuentros, a veces casuales, o a veces encuentros, ¿cómo diría? Dados por la fortuna que siempre se nos da en el valle, ¿no? En la ciudad del Cusco. Todos dicen de que en la ciudad del Cusco todos se conocen, porque a cada rato están que se encuentran, ¿no? Entonces, esta noción también del encuentro y del desencuentro es algo muy importante entre las sociedades andinas, ¿no? Y también como individualidades que tenemos. Pero bueno, primero me gustaría explicar cómo es nuestro valle, ¿no? Y cómo es que los incas lograron un equilibrio en la división de este mismo valle, y como yo dije antes, la división entre las personas y las parcialidades que vivían en el valle, ¿no? En primer lugar, para todos los que no conocen un poco sobre lo que denominamos cosmovisión andina, o lo que se denomina lógica amerindia, creo que el principal precepto que podemos poner sobre la mesa, el principal es el de la oposición y complementariedad, ¿no?, que es básico, como lo dije, en la cosmovisión andina. Es decir, el arriba, abajo, un poco puede sonar hermenéutico, ¿no? Así como arriba es abajo, la izquierda, la derecha, los opuestos complementarios se pueden dar de distintas formas, ¿no? Varón, mujer, masculino, femenino, Kari, Warmi. Inclusive esto responde, como lo dije antes, a formas de ordenamiento territorial muy antiguas. Para dar un ejemplo, cerca a las poblaciones aymara en Puno que habitan cerca al lago Titicaca, se ordenan siempre en base a su ubicación con respecto al lago, ¿no? Las que se encuentran más cerca al lago son llamadas Uma, y las que se encuentran más lejos del lago y más cerca de las montañas son llamadas Orco, ¿no? Entonces cada una tiene sus propias características, y tanto Orcos suyos como Umas suyos tienen también sus propias, inclusive sus propias costumbres, ¿no?, y maneras de vivir. Como lo dije, esto en un principio se puede explicar en base a sociedades agrícolas, ¿no? Los que vivían más cerca al lago eran más seguramente abocados a, a las labores agrícolas, y los que vivían más cerca al monte eran más abocados a las labores de la ganadería, ¿no? Entonces, desde ahí, al menos con este caso del altiplano, puedes ver de que hay una especie de complementariedad entre dos espacios geográficos, y entre dos grupos humanos, ¿no? Unos necesitan de otros. En el caso del Valle del Cusco, esto se dio por la misma forma natural del valle, ¿no?
tenemos un río que se llama el río Guatanay, que se forma en base a otros dos ríos que vienen de la parte norte del Cusco, el río Sapi y el río Tuyumayu. Ambos, como lo dije, vienen de la parte norte y atraviesan todo el valle del Cusco, prácticamente de este a oeste, ¿no? Entonces, este río Guatanay prácticamente está delimitando dos lados del valle. Un lado que los incas denominaron Hanan y otro lado que denominaron Urin, ¿no? Ahora, hay muchos mitos, ¿no? Y los mitos sería todo un tema aparte para explicarlos, pero básicamente en los mitos de fundación, en los mitos fundacionales de la ciudad del Cusco, se afirma que el Inca, es decir, el lado masculino, fundó el lado Hanan, ¿no? Es decir, convocó a todos los grupos humanos que estaban antes de la llegada de los incas y les enseñó, ¿no? Diversas labores y los agrupó, ¿no? Y prácticamente los civilizó, ¿no? Porque para esto los incas tenían muchos más conocimientos, ¿no? Que los grupos humanos que habitaban originariamente aquí. Entonces, solamente porque el Inca había convocado a los de ese lado, se denominó Hanan. Y contrariamente a esto, la Coya, que es la esposa del Inca, había convocado a los del lado Urin, ¿no? Es decir, a los del lado izquierdo del valle. Imagínate que el río, como les dije, corre de oeste a este. Entonces, los del lado derecho son los Hanan y los del lado izquierdo son los Urin. La Coya había convocado a estos y solamente porque ellos habían sido convocados por la Coya, habían sido denominados Urin, ¿no? Tanto Hanan y Urin habían sido convocados como los dos grandes grupos humanos originarios que no tendrían, ¿no? Diferencia entre ellos, no habría una diferencia jerárquica como podemos pensar uno mejor que el otro, sino solamente lo único que los diferenciaría sería que uno sería considerado el hermano mayor y el otro el hermano menor, ¿no? Si empezamos por este lado, creo que, y esto lo explicaremos quizás más adelante, tanto porque creo que todos alguna vez, o a excepción de los que han sido hijos únicos, creo que sabemos qué es ser hermano mayor o qué es ser hermano menor. Puedes tener tus ventajas siendo hermano mayor o puedes tener también tus desventajas, ¿no? Siendo hermano menor o mayor. Entonces, desde este punto ya se establece que la diferenciación entre categorías dentro de la organización Inca y diremos andina, no era como lo que tenemos ahora, ¿no? Algo vertical, sino era más bien algo horizontal, ¿no? Era algo más cualitativo, cada uno tenía sus propias cualidades y uno no era mejor que el otro, ¿no? Solamente que eran oposición y complementariedad. Ahora, para agregar a esto, diremos de que el lado Hanan, y esto ya desde el punto de vista geográfico, en el valle eran los que tenían la posesión del agua, ¿no? Todas las lluvias, todos los ríos, todos los manantes más importantes, y es más, hasta las grandes construcciones que pasan, por supuesto, cerca a estas fuentes de agua, se encuentran del lado norte, del lado Hanan, ¿no? Entonces, la conclusión era que los Hanan controlaban el agua, pero los Urin eran los que controlaban las tierras de cultivo. Entonces, así como los Urco y los Umas del altiplano en el Valle del Cusco, también había una oposición y complementariedad entre estos dos grandes grupos humanos. Uno no podía vivir sin el otro, ¿no? Si bien los de Hanan tenían el control de los canales y las fuentes de agua, no tenían ellos los campos de cultivo, ¿no? Necesitaban de los Urin y viceversa. Los Urin necesitaban definitivamente el agua para poder sembrarlos.
Amaru, Entonces, sí. tengo una pregunta solamente para ayudar a nuestros compañeros a aclarar. Y ya que estamos en un taller de escritura creativa que tiene que ver con las palabras, no sé si Ujú. para clarificar el concepto de Hanan y Urin, nos puedes decir algunas palabras relacionadas a lo que significa Hanan y a lo que significaría Urin, ¿no? Por ejemplo, has dado algunas como Kari y Warmi, y en ese sentido también Inti y Quilla. Pero más o menos, por ejemplo, primero nos podrías contar cuál es el espíritu transformado en palabras de lo que sería Hanan y cuál es el espíritu que también transformado en palabras sería lo Urin. Claro, lo que les he explicado hasta ahora está basado sobre todo en la división geográfica, en el aspecto de ordenamiento geográfico del valle, pero no tenemos que olvidar que los incas, como cualquier otra cultura, era un hecho social total, es decir, eh, sus aspectos económicos, políticos, sociales estaban muy ligados a sus aspectos filosóficos y religiosos, ¿no? En este caso, y como tú lo dices, tanto la significación de Hanan y Urin no solo tenían aspectos de división territorial, sino también aspectos que delimitaban inclusive el propio carácter de las personas que vivían en estos lugares e inclusive el propio carácter de cómo una persona se dirigía o era en cierto momento de su vida, ¿no? Por ejemplo, los Hanan estaban más relacionados con el culto solar, con el dios sol, ¿no? Con la luz, con el brazo derecho, con el Inca, como ya lo dije antes, con el lado, claro, la mano derecha y con El guerrero de el, repente. claro, el guerrero, sí, el guerrero, definitivamente, con el guerrero y justamente este aspecto político, ideológico, ¿no? Es decir, ya inclusive si nos queremos ir no sé si cognitivo o en todo caso a lo que nos remita a los sentimientos, está relacionado con aquella persona que toma sus decisiones, ¿no? Que es más de tomar cuando tú tienes, ya, digamos, estás en una, por ejemplo, lo que siempre se dice, en una pareja el varón es el que tiene que tomar El, la iniciativa, ahí está, perdón. iniciativa. Este era, claro, el Hanan es el que toma la iniciativa, es el que ejecuta, ¿no? Es el que ejecuta, es más esta persona que está más pegada inclusive a los aspectos por decirlo así, de la no terrenales, pero sí prácticos, ¿no? Prácticos. En cambio, en contraposición, el lado Urin, que está más relacionado con lo femenino, con lo ideológico, religioso, inclusive con las propias artes, todas las artes son Urin porque están más relacionadas con lo sentimental. El lado Urin está más relacionado con lo introspectivo, ¿no? El misterio Con la puede persona, ser, el el, misterio, el claro, cambio, de repente la noche. la noche también, la noche, el cambio y sobre todo la persona que espera antes de actuar, ¿no? O sea, que inclusive es más pensativa, no es tan impulsiva, sino es más reflexiva. Esta persona Urin, a diferencia de la persona Hanan, no toma la iniciativa, más bien espera que el otro tome la iniciativa, ¿no? Como ya lo dije antes, cada uno de estos aspectos tienes, no diremos su lado positivo y negativo o sus aspectos positivos o negativos, sino más bien diremos que tienen cualidades distintas que juntos se pueden, se complementan, Complementan. ¿no? Amaru, una consulta. Si bien lo Urin está más relacionado a la energía femenina y lo Hanan a la energía masculina, eso no quiere decir que no haya un hombre que pueda ser Urin o una mujer que pueda ser Hanan, ¿cierto? Por ejemplo, Chanyan Ah, por Coricoca se supuesto. considera que es
Warmi Kari porque es una mujer, pero que tiene esa energía, ¿cierto? Sí, por supuesto. Y justamente de eso podríamos hablar es para explicar la cuatripartición, ¿no? Porque si bien hemos explicado uno de los principios más básicos, o estamos explicando uno de los principios más básicos de lo que podemos denominar cosmovisión andina, otro de estos es la cuatripartición, es decir, qué pasa cuando tú divides la propia dualidad, ¿no? Entonces, este aspecto de cuatripartición, de tener un espacio dividido en cuatro partes, en general nos da una sensación de equilibrio, ¿no? Es un equilibrio de las partes fundamentales. Por eso el Tahuantinsuyo era dividido en cuatro, ¿no? Porque son cuatro las regiones a las que se tenía que dirigir los confines del mundo, ¿no? Entonces, solamente para acabar esto de la bipartición, diremos que en la ciudad del Cusco y en la misma traza urbana del Cusco había una conciliación de estas mitades, ¿no? No era que cada mitad vivía separada y que cada mitad tenía su centro urbano, ¿no? Y sus templos y ambas, si bien es cierto, podían juntarse, vivían separadas, ¿no? Lo interesante de la traza urbana del Cusco y algo que también se da inclusive en tribus brasileñas, en tribus Heibororo, que también se estudiaron bastante, es el hecho de que hay aparente, eh, hay una aparente ¿cómo diría? Una resolución de estas oposiciones, ¿no? Una resolución eh, en base a la arquitectura, ¿no? De estas oposiciones. Es decir, si bien es cierto, como ya lo dije antes, el lado Urin está relacionado diremos, con el dios Viracocha, y el lado Hanan está relacionado con el dios Sol. El templo principal del dios Sol estaba en el centro, en el corazón del lado Urin, y el templo principal del dios Viracocha estaba en el centro, del lado Hanan. De esta forma, y diremos como si estuviéramos imaginándonos un gran yin-yang en la traza urbana del Cusco, estaban conciliadas, ¿no? Conciliadas las oposiciones complementarias, ¿no? Entonces, este es un pequeño ejemplo, ¿no? De cómo tú, si tú mismo te consideras Hanan, siempre puedes tener tu lado Urin dentro, ¿no? O si te consideras más Urin, desde los aspectos que ya hemos tratado antes, también puedes tener un lado Hanan dentro, ¿no? Hanan y Urin no son condiciones que tengan que ser estáticas, sino más bien dinámicas, y eso creo que ya lo habíamos hablado antes, ¿no? Tú escoges qué posición adoptar, ¿no? Con respecto a la vida, a las circunstancias que te dan la vida, ¿no? Si es Hanan o si es Urin. Como les dije antes, si bien uno puede identificarse más con uno de estos lados, de acuerdo a cómo es como persona, no necesariamente es algo que vaya a quedarse estático, ¿no? Sino solamente es algo que uno tenga que, de acuerdo a la persona con la que está o de acuerdo a la circunstancia con la que está tratando, tenga que vivirlo, ¿no? No sé si puedas, si tú ya sabes un poco de esto, Jorge, porque lo hemos hablado antes, quizás tengas algún ejemplo que quieras dar, o en todo caso yo, por ejemplo, o en todo caso les daré un ejemplo que creo que todos hemos vivido alguna vez, ¿no? Lo más básico es con las relaciones persona a persona que tenemos, ¿no? Por ejemplo, seguramente todos han tenido una relación amorosa. En algunos momentos sentíamos
nos sentíamos Hanan. ¿Por qué? Porque sentíamos que dominábamos la relación, que nosotros éramos los que ejecutábamos los planes, que nosotros éramos los que llevábamos la batuta, por decirlo así, los que dábamos la pauta en la relación, ¿no? Entonces, desde ese lado, podemos identificarnos, al menos en una relación sentimental, diremos, con el lado Hana, ¿no? Entonces, para que haya un equilibrio en esta relación, la otra persona tiene que considerarse Urin, ¿no? O tiene que ser Urin, ¿no? Es decir, tiene que ser una persona que no tenga quizás tanta iniciativa, que quizás nos aporte, más aspectos no tan prácticos. Si es que nosotros somos prácticos en la relación, quizás la otra persona puede aportar aspectos más, no sé si espirituales o en todo caso relacionados más a aspectos no prácticos, ¿no? Como tú decías, el misterio, ¿no? Entonces, en algún momento nosotros siempre hemos sido o Hanan o Urin. Lo importante creo que es saber es que ninguna de estas dos posiciones nos garantiza, como quien dice, el triunfar en una relación, ¿no? Es decir, el ser escuchados, ¿no? Porque inclusive desde tu lado Urin, tú puedes dominar al Hanan, ¿no? Si es que realmente te conoces y sabes cómo dirigirte, ¿no? Eso es a lo que quiero llegar, que está bien reconocerse, ¿no? Reconocerse en primer lugar como Hanan o como Urim, porque no quiero expresarme como dominado o dominante, ¿no? Sino más bien como este aspecto de o bien guerrero o bien sacerdote o mago, ¿no? Aspectos como esos. Está bien ser cada uno de estos, ¿no? en un determinado momento. Lo importante, creo, es conocer las ventajas que tienes desde tu propio punto, de vista, ¿no? En este aspecto. Y una ya para ir finalizando, quería hablar sobre el Pachacuti, ¿no? Que es esta gran transformación en la cual la realidad va a darse vuelta, que tiene completa relación con lo que hemos estado hablando entre Hanan y Urin. Se podría decir, o podríamos explicar lo que está pasando en el mundo, algo así como que Occidente ha estado por 500 años en el lado Hanan o con la energía Hanan, vamos a decir, ha sido esa energía, la energía solar, la energía masculina, la energía del único líder, del único pensamiento, no de la variación. Y es momento ahora, y por otra parte, el mundo mesoamericano, digamos, el sur global, ha tenido durante estos 500 años una perspectiva más Urin, ¿no? Más de transmitir el conocimiento a través de lo que está implícito, ¿no? Lo que tiene que ser descubierto, etcétera. Entonces, podríamos decir que en esta época es este gran choque que Occidente no quiere dejar de ser Hanan y que justamente Latinoamérica y todo el sur global quiere ser Hanan. Entonces, ahorita hay como que dos fuerzas que quizás están luchando por ser Hanan y una de ellas, que quizás sea Occidente, porque ya le tocó, ¿no? Tiene que ceder. ¿Estoy en lo cierto? ¿Qué opinas con respecto a eso? Claro, sí, 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 eso es muy cierto y además se puede explicar con la propia historia, ¿no? Porque recordemos que cuando llegaron los españoles acá, justamente había vivíamos en un estado de incertidumbre. ¿Por qué? Porque no sabíamos quién iba a ser nuestro próximo gobernante, ¿no? Si Huáscar o Atahualpa. Nuevamente, como tú dices, había una confusión de Hanan y Urin. Ambos estaban reclamando el estatus Hanan, ¿no? Frente al otro. Entonces, esto siempre ha pasado y siempre lo ha conocido el mundo andino, porque siempre se ha conocido el Pachacuti, ¿no? Inclusive astronómicamente se ha medido, ¿no? Con el mismo sistema ese que puede ser resultado de esto, ¿no?
se ha medido con más o menos una media de 500, 800 años, ¿no? En los cuales los grandes poderes cambian a nivel, diremos, a nivel global, o sea, a nivel global conocido, ¿no? En ese entonces lo conocido en el mundo andino eran pues todo el Tahuantinsuyo, ¿no? Entonces, y como lo dije, cuando llegaron los españoles había justamente este momento de incertidumbre, tal cual lo estamos pasando nosotros ahora, ¿no? Esta confusión de Hanan y Urim. Entonces, sí, efectivamente, lo que cuando conocimos esta otra gran cultura, Occidente, nos dimos cuenta de que nosotros asumimos este rol, ¿no? El rol de ser Urim frente a toda esta gran globalización que se abría, ¿no? Paso a partir diremos, de 1532. Entonces, a partir de esto es que nosotros vivimos lo que denominamos 500 años, ¿no? Los 500 años de resistencia cultural, que según las profecías, el mito del Incarri, estos mitos mesiánicos, ¿no? Que también han sido ampliamente estudiados, se tendría que acabar ya en unas cuantas décadas, ¿no? Y nuevamente el Pachacuti tendría que volver, como ya lo habíamos conversado antes. Hay muchos signos que se han dado en las últimas décadas, ¿no? La revalorización de nuestros saberes ancestrales, por un lado, por otro lado, los grandes cambios climáticos, cataclismos que siempre se acompañan, ¿no? Con el reordenamiento del mundo. La Pachamama se sacude, ¿no? Siempre, producto de este sacudón que se da la Pachamama, es que nosotros los habitantes de esta, ¿no? También tenemos que sacudir nuestras mentes, ¿no? Y como tú bien has explicado, Occidente está en esta pugna por querer seguir siendo el ente dominante, ¿no? No acepta que hay otra forma de explicar el mundo, como lo dije al principio de esta charla, ¿no? Hay otra forma de explicar el mundo y es a través de estos saberes, esto lo que los pueblos mesoamericanos hemos conservado hasta ahora, ¿no? Que se puede resumir básicamente en explicar todo lo que todo lo que vemos, todo lo que conocemos, subjetivizando el conocimiento, es decir, estudiando más bien a la persona, al sujeto, al otro, más allá que haciéndolo un objeto, ¿entiendes? Entonces, como tú dices, es importante conocer estos aspectos que nos van a ayudar creo, a tener una visión mucho más amplia de lo que estamos pasando, e inclusive ya para terminar y como una, no sé si anécdota o en todo caso coincidencia, diremos de que hace poco nomás acabamos de revivir otra de nuestras pequeñas batallas rituales que hemos tenido estos últimos años, ¿no? Esta pugna entre estos dos poderes del Estado, ¿no? El Congreso y el Ejecutivo, ¿no? Es muy interesante saber de que el presidente actual, Merino, el presidente del Congreso, es de Tumbes, y el anterior presidente fue un presidente de Moquegua, ¿no? Es decir, el norte y el sur nuevamente han entrado en conflicto, es decir, es como si Atahualpa y Huáscar nuevamente hubieran estado peleando y Atahualpa le hubiera quitado el poder, ¿no? El norte le ganó al sur. Y inclusive el mismo 9 de noviembre, que fue este lunes, el sol cenit pasaba por Moquegua. Es el lugar donde nació, pues, ¿no? Nuestro anterior presidente. Y es muy simbólico. Esto no sé si pasa solamente acá, en los Andes, pero todo se alinea hasta astronómicamente para que estos grandes movimientos sociales se den en determinadas fechas astronómicas, ¿no? Como lo decía antes, el sol cenit estaba pasando por el lugar de nacimiento de nuestro anterior presidente y ha sido arrebatado nuevamente por este
este nuevo presidente que tenemos ahora, que es del sur, ¿no? De Tumbes. Entonces, es solamente un pequeño ejemplo de cómo se han dado estas pugnas por el poder hasta hoy mismo en nuestro territorio, ¿no? Que deben ser comprendidas como lo explicaste antes, ¿no? Esta confusión de Hanan y Urin. Lo importante, y ya para acabar, es creo que debemos de aceptar nuestra posición en determinado momento, ¿no? Y una vez se realiza, como lo dije antes, esta batalla ritual, tenemos que reafirmar también nuestra posición, ¿no? Sabiendo esto de que ni Hana ni Urin, ni estar en Hana ni estar en Urin es bueno o malo, sino solamente es diferente, creo que podremos estar en sintonía y podremos vivir bien, ¿no? Siendo Hanan o siendo Urin. Así es, yo también, simplemente para recalcar lo que dices, es como que ante cualquier momento de Pachacuti personal que tengamos, ante esos conflictos que no sabemos bien hacia dónde ir, reconocer si, si realmente necesitamos actuar como hechiceros o como magos, ¿no? ¿Con qué actitud? De repente estamos yendo a enfrentarnos con una pared como hechiceros y en ese enfrentamiento, o con otra energía Hanan, ¿no? Y en ese enfrentamiento de repente vamos a perder. Entonces, busquemos ser Hanan por momentos y también ser Urin por momentos para guardar ese equilibrio personal. Y muchas gracias nuevamente, Amaru. Yo creo que va a ser de mucha ayuda y de mucha motivación para todos los que te hemos escuchado. Así que te agradezco y bueno, eh, muchas gracias y nos vemos con el taller. Por supuesto, muchas gracias también a ti, Jorge. Saludos. Saludos.